'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Buenas tardes o buenas noches, muy queridos televidentes de Canal 14, y bienvenidos de nuevo a este programa de las bienaventuranzas. Son reflexiones sobre este tema tan importante de nuestra vida cristiana. Quisiera volver desde luego sobre algunos puntitos ahí que todavía quedan con respecto a esa bienaventuranza tercera sobre los mansos. Me imagino que con lo que ya hemos dicho, ustedes comprenderán la enorme importancia que tiene esta bienaventuranza, como todas, pero en esta se ve clarísimo, la importancia que tiene para la vida diaria, la vida en sociedad, por no hablar ya de proporciones mayores como podría ser para el seno de la vida familiar o para el seno de la vida social y política. Nada más que aquí estamos hablando a nivel personal. Esto lo maneja la persona. Estas son actitudes que cada cristiano puede decidir y puede asumir. Nadie dice que sean fáciles, no. Esa actitud de responder con la otra mejilla para no dejarse vencer por el mal, sino para vencer el mal con el bien, es el secreto no solamente de esta bienaventuranza, sino que es el secreto en buena parte de toda la vida cristiana. O sea, yo tengo aquí el texto de aquel capítulo 12 de San Pablo a los Romanos, donde él explica esta situación. ¿De qué se trata? Se trata de un simple gesto físico, no, eso es lo de menos, sino de un principio que debe guiar la vida del cristiano. Eso es lo que decíamos que eran las bienaventuranzas también. Principios de vida cristiana, de aquel que ha decidido seguir a Jesucristo. Allá en aquel capítulo, en aquel versículo 17 de ese capítulo 12 de los Romanos, San Pablo dice: no devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Es decir, que si alguien te hace un mal, puedan percibir en ti una disposición positiva. No que te enojas y te pones violento y pones cara de hacer el mal para querer vengarte de aquello que te hicieron. No, estas no son respuestas cristianas, son respuestas muy humanas, pero no son una respuesta cristiana. No es lo que el Señor Jesucristo quiere, ni mucho menos lo que nos enseñó. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y después dice muy claro en aquel versículo 21, no te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Si al principio no puede estar más claro. Si alguien quiere entender la razón por la cual el cristiano actúa de esa manera. Repito lo que dije en la sesión anterior. No se trata de permitir que te maten, a menos que descubras que en el momento es Dios quien te lo pide, incluso el martirio. En esos casos ya se trata de una vocación particular, en esos casos se trata de un momento especial en tu vida, para el cual también el Señor te da la gracia, incluso de exponer tu propia vida.
Pero no se trata de la vida diaria y de esa concreta situación que ya explicamos en la sesión anterior. ¿Qué hay detrás de todo eso? La convicción de que la violencia solamente provoca más violencia. Y efectivamente de que el mal no puede ser vencido con el mal. Eso no provoca más que un mal mayor. El cristiano quiere cambiar el mundo. Quiere contribuir a cambiar la sociedad, por decir así, no que él se crea salvador del mundo o ella, pero sabe que el Señor Jesucristo le ha pedido comprometerse en la transformación de la sociedad. ¿Qué mayor contribución para contribuir a la transformación de la sociedad, sino contribuir a la transformación de una persona? De sus actitudes interiores, en este caso de sus actitudes o acciones de violencia. Si eso está en mis manos, porque yo lo puedo soportar, yo puedo soportar una bofetada, es decir, una humillación, sin ofenderme. Si eso está en mis manos y es decisión mía, para lo cual desde luego el Señor me da su gracia, su fuerza, entonces, ¿qué lo impide? ¿No puedo yo contribuir a cambiar la sociedad? Si tengo en mis manos cada día y cada momento ocasiones para hacerlo. Piensen ustedes en cuánta violencia caracteriza hoy día nuestra sociedad. Piensen ustedes en cuánta violencia intrafamiliar hay en Costa Rica. Piensen ustedes en las dificultades y por no decir también los pleitos y violencias entre un esposo y una esposa, o a veces entre padres e hijos, entre vecinos. Cuántas violencias, cuántos enojos. Con todo eso, ¿a qué estamos contribuyendo sino al mal? A que el mal en Costa Rica y en el mundo se haga peor. Nadie puede hacer un mal o hacer el mal sin creer que no va a tener consecuencias. Claro que las va a tener. Ningún mal dejará de producir sus efectos negativos. Así como ningún bien dejará de producir tarde o temprano sus efectos positivos. Eso es una convicción cristiana de absoluta importancia. Vean la gran trascendencia de las bienaventuranzas. Pero volvamos un poco a comprender el sentido profundo de la bienaventuranza y les pongo un ejemplo. En aquel capítulo 19 del Evangelio de San Juan, él nos dice cómo Jesucristo, estando delante del sumo sacerdote, hubo un momento en que no le respondió. Había momentos en que él respondía a medias, o simplemente decidía no responder. Este es el derecho de un imputado, de un acusado. Tiene incluso derecho a no responder. Y hubo un momento en que él no respondió a lo que le decía o preguntaba el sumo sacerdote. El criado del sumo sacerdote le dio una bofetada y le reclamó que cómo se atrevía a responder de esa manera al sumo sacerdote. En ese momento no dice el texto de San Juan que Jesús volvió la otra mejilla. Claro que no. Es decir, si fuera el caso, lo diría, si ese volver la otra mejilla en el sentido físico fuera tan importante. ¿No lo dice? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Se mantuvo sereno? ¿No respondió con la misma moneda? Entonces sí volvió la otra mejilla. No la volvió físicamente, pero la volvió con la actitud que tomó, la actitud que Él nos enseña en la bienaventuranza.
¿Qué hizo en ese momento? En ese momento mostró que le interesaba no tanto el dolor de su cara o de su mejilla, sino la injusticia que estaba cometiendo el otro. Tanto así que decidió hablar. Y en esos momentos no era mucho que hablaba, no era siempre. Tenía que haber una razón muy fuerte para que él hablara. En pocas palabras, pero hablaba cuando era absolutamente necesario. Y también pues cuando respondía a la voluntad del Padre que lo hiciera. Cuando se trataba de un asunto ciertamente muy importante para su doctrina y para todo lo que nos iba a pedir vivir a nosotros después. Señor Jesucristo reclamó a aquel sumo sacerdote con las palabras que ya conocemos. Si ha dicho algo malo, pues entonces muéstralo. Demuéstrame en qué he dicho mal. Y si no, ¿por qué me pegas? Estás cometiendo una injusticia. Pero me duele no el golpe que me has dado. Lo que me duele es la injusticia que estás cometiendo. Y yo quiero que lo sepas para que pienses doblemente la próxima vez que quieras hacerlo. Jesús está buscando el bien del otro. Está queriendo cambiar su actitud con una actitud contraria. Lo que le dijo, lo que le respondió, no fue una ofensa. No empezó a ofenderlo y a decirle malas palabras. No empezó a despreciar su dignidad, que esa quedó intacta. Jesucristo no tocó su dignidad, no tocó su ego, ni siquiera. Pero lo puso a pensar. Le dijo un par de frases que a cualquiera de nosotros nos harían pensar hoy día. Si he dicho algo malo, tienes razón entonces primero de decírmelo o de hacer algo como lo que has hecho. Y si no, ¿por qué me has pegado? Si ahí está claro, muy claro, cuál es lo que el Señor quiere enseñarnos en el Evangelio, en las bienaventuranzas. Así es como responde, siguiendo el ejemplo suyo, un cristiano, quien no tiene que poner la otra mejilla físicamente, sino responder con la actitud correcta, para que se logre la conversión del otro, para hacerle bien al otro, aunque sea a costa de sacrificio personal. La otra cosa importante, como ya les había dicho, a fijarse en la bienaventuranza, es lo que dice la segunda parte. Esa segunda parte es siempre muy importante para entender la primera. ¿Qué dice? Que esos mansos, que no son mensos, como ya decíamos antes, ¿verdad? Sino todo el contrario, es una actitud de gente muy inteligente, de personas que saben lo que están haciendo, que toman una decisión libre y claramente consciente. Esto no es cuestión de gente inmadura, no responde así un inmaduro, no responde así una persona que esté viviendo en la carne, no. Es una persona que está viviendo en el Espíritu, que está viviendo en la vida nueva que nos trajo el Señor Jesucristo. Entonces, el cristiano, con la práctica de esa bienaventuranza, poseerá la tierra, heredará la tierra. Que podría ser y es de nuevo una pregunta. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuál tierra? ¿Qué tierra voy a recibir? ¿Qué isla me tocará? Como diría Sancho Panza en el libro del Quijote. ¿Qué isla me va a tocar? No se trata evidentemente de una tierra material. No se trata ni siquiera en pensar en la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, y ya la habitaban ellos. No se trata ni siquiera de pensar en una forma que podría resultar como muy espiritualista. Pensemos entonces en la vida eterna, porque si yo actúo así, yo voy a heredar la vida eterna.
Pues sí, se podría aplicar a eso, pero no es la mente del que está escribiendo y transcribiéndonos las palabras del Señor Jesús. El heredar la tierra se refiere a la propia tierra, se refiere a ser sí mismo, se refiere al gesto que hizo la persona para responder de aquella manera evangélicamente, que quiere decir que esa persona tiene control de su propia tierra. ¿Y cuál es su propia tierra? Es en primer lugar su propia persona. Esa persona sabe controlarse a sí mismo, sabe controlar sus emociones, cosa no tan fácil en la vida diaria. Sabe controlar sus reacciones, no reacciona a primera instancia, reacciona con la cabeza, reacciona con el espíritu, no con el hígado, no con el primer sentimiento que le viene y así lo expresa, no. Por eso decíamos que es de personas inteligentes y de personas maduras y muy convencidamente cristianas este gesto que nos pide la bienaventuranza. Heredarán la tierra porque son personas que demuestran que saben vivir. ¿Qué experimenta aquel o aquella que vive en su propia tierra? Experimenta pues un gran consuelo, una gran paz, una gran seguridad de estar en su propia tierra, como estar en su propia casa. Es lo mismo. En vez de tierra podríamos hablar de su propia casa. Esa persona habitará su propia casa, donde se siente supuestamente mejor. Esperamos que así sea. Tal vez en algún otro momento no se sienta muy bien en su propia casa. Pero lo normal no es eso. Es que se sienta bien, está en su propia tierra. Si se quiere, ahí él o ella manda. ¿Por qué manda? Pues porque es su casa. Y manda porque es su tierra. Ahí puede mandar, es dueño de esa tierra. Y quien es dueño puede mandar. Entonces esto nos lleva a pensar en un aspecto muy bello. Aquel que practique esa bienaventuranza, que opta por renunciar a la violencia como método para resolver sus problemas con otro y para resolver la violencia que otros quieren cometer con él o con ella, ese experimentará una gran paz interior, experimentará una gran fuerza interior, y el otro que me está haciendo violencia o la otra, será lo primero que se diga, este o esta, ¿cómo tiene esa fuerza para responder así? ¿Cómo es que puede quedarse tan sereno y tan tranquilo? ¿Cómo es que me puede decir te amo cuando yo le estoy demostrando odio? ¿Cómo me puede decir soy tu amigo cuando yo me estoy demostrando su enemigo? Y él o ella se niegan y dicen, no, tú sigues siendo mi amigo. Por más que te propongas ser mi enemigo, no lo eres, eres mi amigo. Y yo te amo como mi amigo, no importa lo que me hagas o me digas. Ese tipo de actitudes, ustedes lo saben muy bien, son las que llevan a la paz. Si la bienaventuranza son caminos que llevan a la paz, que el Señor nos enseñó y son los únicos que funcionan. Es ilusión, como veremos en la próxima bienaventuranza, es ilusión creer que hay otros caminos que pueden llevar a la paz. Pues entonces, hermanos y hermanas, aceptemos esa invitación y revisemos nuestra vida, que yo reaccionaré así, de esa manera. Estaré poniendo en práctica esa bienaventuranza tan importante. Y si no la pongo en práctica después, ¿cómo me puedo llamar cristiano? ¿Cómo puedo decir que soy cristiano si delante de un problema como ese de la vida diaria yo reacciono como un pagano? Es decir, como alguien que no tiene fe, que no conoce a Jesucristo. Eso tiene que llevarnos a pensar, por una parte, la importancia de las bienaventuranzas, por otra, la importancia de actuar, de reaccionar si se quiere, pero en fin, de actuar de la manera en que el Señor Jesucristo nos enseñó. Solamente así podremos conformarnos a su voluntad.
y seguir los caminos que Él nos dejó para encontrar la felicidad. Por otros caminos, nunca llegaremos a la felicidad, nunca llegaremos a la paz. Pues que el Señor nos ayude a poner esto en práctica, porque quisiera por lo menos introducir en esta partecita de este programa, quisiera por lo menos introducir la siguiente bienaventuranza. Que, como saben, se trata de aquellos que padecen hambre y sed de justicia. En aquel versículo 6 del capítulo 5 de San Mateo, el Señor dice: felices, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquí tenemos delante de nosotros otro reto muy grande, una bienaventuranza muy mal entendida y muy difícil de entender. Si volvemos a aquella dificultad que decíamos al inicio, las bienaventuranzas son lenguaje oriental, son lenguaje de hace muchos siglos, es otra mentalidad, es otra visión del mundo, es otra terminología, es un lenguaje diferente al nuestro. Y ciertamente muy diferente al que prevalece en la sociedad. Por eso es que la sociedad no es naturalmente cristiana. Por eso es que ni ustedes ni yo somos naturalmente cristianos. Cristiano solamente se puede ser por gracia de Dios, no por impulso de la carne. ¿Qué querrá decir esta hambre y sed de justicia? ¿Cuál es el problema que ataca? ¿Cuál es el problema cuál es el asunto, como hemos dicho en las otras bienaventuranzas? Es lo primero que tenemos que tratar de responder. Yo no puedo inventar cualquier cosa, no puedo decir que se refiere a lo que a mí se me antoja, no. Porque la palabra justicia allí, evidentemente ya no se está hablando de qué se trata. Es un problema de la justicia. Entonces, aquí en este caso, si ya tratamos de la injusticia que se quiere cometer contra nosotros, pero solamente contra nosotros, que es un asunto que yo puedo manejar a mi manera, por libre decisión y por gracia de Dios, ahora se trata de las injusticias del mundo, de las injusticias de la sociedad, de aquellas que vemos por todas partes alrededor de nosotros, pero no necesariamente cometidas contra nosotros. Si fuera contra nosotros, eso ya entra en la anterior, no en esta. Lo que llamamos las injusticias sociales. Evidentes injusticias que se cometen en la sociedad. Tendríamos que ser ciegos para no verlas. Que se comete de un patrón con un trabajador, que se comete de un país con otro país, o de los que tienen el dinero por montones y los que pueden imponer los precios del mercado internacional, o en fin, cualquier otro tipo de injusticias que se cometen a cada rato en nuestra sociedad. Pero no es contra mí. No, un cristiano no está interesado solamente en injusticias que se cometan o quieran cometerse contra él o ella. No, está interesado también en las injusticias que se cometen con nosotros. No solamente preocuparse por sí mismo, es también por los demás. ¿Qué hace un cristiano ante las injusticias? Algunos optan por buscar medios pacíficos de resolverlas, por medio del diálogo, por medio de tratados, por medio de lo que sea, ¿no? de medios pacíficos, digamos así. Muchos, por el contrario, se cansan de eso y dicen: no, pues esos medios pacíficos no lograrán nunca cambiar nada. Aquí hay que usar la violencia. Delante de las injusticias solo cabe una reacción: armarnos, ir a la revolución violenta. Y conocemos experiencias y experiencias en toda la historia de revoluciones violentas.
Conocemos también sus consecuencias, conocemos muy bien sus frutos, o más bien la falta de frutos que han tenido. Pero hay muchos, ciertamente no cristianos, porque ese no es el camino de un cristiano, que optan por la violencia. No siempre armada, no, porque la violencia tiene otras formas de manifestarse, pero optan por la violencia. No pensemos necesariamente en métodos como la huelga, porque a veces se va a pensar que es que la huelga sea un método violento. No, por sí mismo no. Es un método pacífico de resolver un conflicto laboral, por ejemplo. Pero no es un método condenado por el Evangelio, por decir así, por injusto, por violento, no. Habría que pensar en las revoluciones que se hicieron en el pasado y que se siguen haciendo hoy. En muchos países hay grupos guerrilleros. En los países del occidente, igual que en los del oriente, en el Medio Oriente, en todas partes, hay grupos armados que están tratando de llevar a sus países la justicia. La justicia por las armas, tomando la justicia en las propias manos. Eso no es ningún secreto. El asunto que nos preguntamos aquí es, ¿cómo reacciona el cristiano ante injusticias no ya cometidas contra él o ella, sino contra otros? Las injusticias sociales típicas de nuestra sociedad, de nuestro mundo. El asunto aquí, desde luego, es preguntarnos por las palabras. Nos podemos quedar en el significado material de las palabras, en el significado literal, que es tener hambre y sed de justicia. Pues así nomás, como que no se entiende muy bien. Preguntémonos entonces por el hambre y la sed. ¿Qué son el hambre y la sed? Son necesidades humanas que despiertan en nosotros un gran deseo, un deseo fuerte ¿de qué? De comer o de beber. Ahí está, por ahí va la cosa. Por hoy vamos a tener que terminar aquí, porque ya se nos acabó este tiempo, pero quisiera que se queden con esa inquietud, tratar de que podamos responder a qué es el hambre, qué es la sed, que como fenómenos humanos conocemos perfectamente, pero en este caso el hambre y la sed de justicia. Una bienaventuranza que verán ustedes es, yo creo, muy interesante, y les invitamos para que sigan sintonizados en el próximo programa. Por hoy, buenas tardes, buenas noches y que el Señor les bendiga.